Listo, chicos. El día de hoy vamos a entrar a hablar de lo que son el tema de los argumentos, ¿sí? Recuerde que cuando usted da una respuesta, ¿sí? Siempre cuando usted diga sí, diga no, siempre tiene que tener un porqué, ¿no? Debe saber argumentar, debe saber el siempre decir sí, estoy de acuerdo por tales razones o no estoy de acuerdo por tales. Muchas veces decimos no, no, no y no, pero nunca decimos el por qué. ¿Sí? Si usted en la vida sabe argumentar, siempre nadie le va a llevar la contraria, ¿sí? Entonces es lo que vamos, el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos diferentes tipos de argumentos, ¿sí? Cómo yo puedo sustentar qué sé yo, alguna situación, algún problema, alguna dificultad que tenga, ¿sí? Entonces vamos a analizar los diferentes tipos de argumentos, vamos a hacer un organizador gráfico en nuestro cuaderno y luego de eso yo le voy a poner una situación, ¿sí? Y cada uno va a pensar si está de acuerdo, no está de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Y cuál sería la solución que debo dar a este problema que tenemos? ¿Sí? Entonces, primero revisemos los tipos de argumentos y vamos haciendo el organizador gráfico en el cuaderno, ¿no? Entonces, abra su cuaderno de lengua, ponga la fecha del día de hoy. Hoy estamos 28 de mayo. Le voy a poner compartir la pantalla y vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, mire, vamos a ver hoy los diferentes tipos de argumentos que tenemos, ¿no? Los tipos de argumentos. Recuerde que el organizador gráfico usted lo puede hacer de acuerdo, ¿sí? La forma que usted desee en su cuaderno, ¿no? Si desea, puede hacerlo en forma libretita o lo hace en forma normal, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Y vamos a ir revisando qué tipos de argumentos tengo, cómo yo puedo asustar, ¿sí? La respuesta, ¿sí? ¿Cómo yo puedo ir sustentando esas respuestas? ¿Sí se mira la pantalla, chicos? Y listen. Sí, ya. Listos. Continúe, por favor. Vamos a ver entonces. Ya, listo. Entonces, vamos a ver. Permítame un ratito. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos revisando cada uno de los diferentes tipos de argumentos que tenemos. Entonces, mire, tenemos aquí un primer tipo de argumento, ¿sí? Que es un argumento de definición, ¿sí? Cuando yo quiero sustentar mi respuesta a través de un argumento de definición, debo partir de dar el significado del tema, ¿sí? De lo que hace relación el tema, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, argumenteme con uno de definición sobre qué sé yo, sobre el cambio climático. ¿Cuál será la definición de cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? Ya es la modificación del clima, ¿no? El cambio de temperaturas. Entonces yo sustento, yo parto desde ahí. Yo digo, ¿no? Antes de dar todos los ejemplos que hace referencia al cambio climático, entonces yo parto desde ahí. Yo digo, ¿no? El cambio climático es la modificación o el cambio de temperatura. Entonces yo estoy definiendo el tema, ¿sí? Entonces ahí hace referencia a un argumento de definición, ¿sí? Cuando yo doy el significado, el concepto del tema del que se está tratando, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando nosotros leemos varios párrafos, usted se encuentra, ¿no? Ahí cuando indica qué es sobre el tema. Entonces, usted habla que ese párrafo está sustentado en un argumento de definición, ¿sí? Estamos definiendo lo que es el tema.
Vamos a ver, tenemos el segundo, ¿no? Cuando hace referencia a causa y efecto, ¿sí? Argumento de causa y efecto. En este caso, ¿no? Yo defino qué causas produce y esas causas qué consecuencias o qué efectos nos trae, ¿sí? Si partimos del mismo tema del cambio climático, ¿qué causa el cambio climático? ¿Cuáles son las causas del cambio climático? A ver. La contaminación, principalmente la contaminación a la cual produce un efecto llamado efecto invernadero que va hacia la capa de ozono y produce. Ya, muy bien, ¿no? Una causa es, ¿no es cierto?, la contaminación, ¿sí? Una de las grandes causas del cambio climático es la contaminación. Justamente como nos decía Cristian, ¿no? Se afecta lo que es la capa de ozono. Si esa es la causa y la consecuencia, ¿cuál será la consecuencia o el efecto? ¿Cuál será? A ver. Ciertas, algunos cambios climáticos, por ejemplo, podrían dañar al mundo, a la naturaleza. Ya, ¿no es cierto? Ahí viene, ¿no? Justamente lo que decía, el cambio de clima, ¿no? Usted sí debe haber visto en los últimos tiempos, ¿no? Hay días en que llueve fuertísimo, cae un aguacerón como que ya se acaba el mundo, ¿no? Otros días, en cambio, hay un solazo terrible, ¿no? Entonces, mire cómo se va modificando. Y si usted, por ejemplo, le pregunta, ¿no? A su papá, a sus abuelitos, antes como que el clima nosotros sabíamos, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Cuando era invierno exclusivamente, ¿no? En qué temporada se producía el invierno y qué temporadas teníamos lo que es el verano. Hoy en día es bastante complicado, ¿no? Porque justamente a veces empieza a llover y decimos, ah, sí, ya creo que entramos a invierno y después nos sale un solazo, ¿sí? Entonces ya hay un poco esa modificación en el clima, ¿sí? Entonces, cuando vemos qué causa y qué efectos nos trae, entonces estamos hablando de un argumento de causa y efecto. Si nos vamos en el problema que tenemos hoy en día sobre la pandemia, ¿qué causa la pandemia? ¿Qué causó la pandemia? Sopa de murciélago. Pero ¿cuáles fueron las causas? Muertes de muchos familiares. Ya, Bueno, la las muerte causas. vendría a ser efecto, Por favor. pero A ¿qué ver, ya. Las causó? personas. A ver, Ya, ya. primero partimos, ¿no? De que este virus, ¿dónde Ok. empezó? Ya. El virus principalmente empezó en China, ya que por el consumo de una sopa de murciélago, que fue mal cocinada y por eso produjo la enfermedad, ya que los murciélagos tienen varias enfermedades, por ejemplo, virus desconocidos para nosotros. Y como ya en China hay una superpoblación, hay una sobrepoblación increíble, tienen que cocinar varios tipos de comida, a veces hasta cocinan mascotas como lo que serían perros, gatos, y también otras especies como murciélagos, como ya dije, el coronavirus es una causa, es por una sopa de murciélago mal cocinada, por eso se dio el coronavirus. Ya, listo. Eso no es cierto. Vamos a ver, ¿no? A ver, ¿quién dijo eso no es cierto? A ver, ¿qué piensas tú? Lo Que, dijo Christian. No, la otra compañerita. A ver, vamos. Vamos, que dale. eso no es cierto porque los murciélagos no son unos animales así que tengan bastantes como que, digámoslo, virus o enfermedades, porque ellos no comen cosas así dañadas, sino comen solo de plantas y eso hicieron los chinos A ver, porque tenían sobrepoblación. A ver, déjame ajá. defender mi argumento. Ya. A La ver, causa. Cristian, dale, vamos, a Ya. ver. Yo, para defender mi argumento, principalmente me voy a basar en la biología de las plantas y de los animales. Varias plantas no son dañinas para los animales, pero otras sí, causando varios tipos de enfermedades. Y bueno, el murciélago vive en un hábitat que serían los lugares oscuros donde rondan enfermedades y ellos no comen plantas, ellos comen bichos. Y los Ya. bichos Acuerdo con Cristian. pueden. Sí, muchas gracias. Listo, justamente, bueno, a ver, vamos aquí ahora sí, vamos a ver de la parte que nos dicen, ¿no? Cuando recién empezó esta pandemia, ¿no? Del coronavirus, se indicaba, ¿no? Que la causa principalmente justamente venía o provenía del consumo de este animal del murciélago. Hoy en día no se sabe en sí de dónde se generó, ¿no?
este virus, el coronavirus, ¿sí? Efectivamente sabemos que es un virus, ¿sí? Que nos ha afectado a nivel mundial, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esa causa del coronavirus, hoy en día, sea por el consumo del murciélago o cómo fue creado que están investigando. Ahora vamos al tema. Si eso causó, ¿y qué causó? ¿Qué efecto tuvo el coronavirus a nivel mundial? Muertes entre personas. Bueno, La principalmente Pandemia a global. De muchos familiares. ¿Me dejas hablar, por favor? A ver, vamos, Lady, te escucho. Lady, se te fue el internet. Ahí te escucho, ya, Lady. profe, Espérate, Sí, vamos yo. con Lady y de ahí das tú. A ver, vamos, vamos, Lady quería hablar. A ver. Es que ya causó muchas muertes de muchos familiares, amigos cercanos, y aparte de eso, o sea, cogió a personas y como ya estaban puestas las inyecciones, no les hizo tanto efecto. Ya, justamente, ¿no? El efecto más grande o la consecuencia más grande es la muerte en las personas, ¿no? Ahora vamos al tema de la pandemia profe. mismo. Dime, Ya, Cristian. es lo que quería abordar. La pandemia no solo nos dio parte de muerte, sino que paralizó al mundo entero. El comercio se vio muy afectado, exportaciones se tuvieron que parar, viajes se tuvieron que parar, todo se tuvo que parar, todo se paralizó, más bien dicho. Exactamente. Bueno, vamos que los efectos fueron bastantes grandes, ¿no? Inclusive, mire, el tema de la pandemia, ¿no? La consecuencia que tuvimos de la pandemia, ¿qué estamos nosotros también a nivel educativo? ¿Qué nos tocó a nosotros? Quedarse en casa. Adaptarnos a una nueva forma de, no me acuerdo, no sé la palabra indicada. Una nueva forma de estudiar, una nueva forma de llevar la vida. Estamos virtualmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Exactamente. Ya, justamente eso. Y lo que decía Cristian, a nivel económico, muchas personas hacen ahora teletrabajo, han tenido. Y ahora vamos al tema, ¿no? ¿Qué causa el que la gente se siga contagiando? ¿Por qué la gente se sigue contagiando? ¿Cuáles son las Porque hay causas? aglomeración y no Porque hay utilizan mascarilla. aglomeración y a veces las personas no utilizan la mascarilla, andan con la mascarilla aquí, o sea, aquí debajo y aparte no llevan ni el alcohol. No respetan las medidas de Exactamente. seguridad. Porque Eso es. no toman las medidas de bioseguridad. Salen de casa, ¿no es cierto? Hacen fiestas, no toman distanciamiento, no utilizan mascarillas, de pronto no. Entonces, todo eso causa, ¿no? Que el virus se siga propagando a nivel mundial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sustentamos con eso, cuando yo enumero las causas y los efectos, estoy hablando de un argumento, ¿no? De causa y efecto. Luego voy a un argumento de evaluación. Cuando llego a un argumento de evaluación, ¿sí? Aquí dice emitir un juicio de valor. Es justamente lo que los compañeros estaban dando, su punto de vista. Sí, por ahí la compañera, justamente lo que Cristian decía de los murciélagos, su compañera dio su punto de vista. Ella dijo que no está de acuerdo porque los animales no tenían ese virus. Entonces, ella emitió su juicio de valor propio, su opinión, ¿sí? Lo que ella piensa, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, nosotros estamos hablando de un argumento de evaluación. Cuando ya yo ya doy mi opinión personal, ¿sí? Ya no lo que dicen los demás, no lo que dicen las redes sociales, no lo que dicen los medios de comunicación, sino lo que yo pienso, ¿sí? Lo que yo creo que es. Entonces, en ese momento hablamos de un argumento de evaluación. Este es uno de los más conocidos, digámoslo así, o el que más se utiliza, ¿no? Siempre que cuando nosotros les hacemos una pregunta, usted da su punto de vista, lo que usted cree y lo que usted quiere opinar, ¿sí? Ahí hablamos de un argumento de evaluación. Cuando hablo de un argumento de ejemplificación, ¿sí? Aquí es cuando yo doy ejemplos, ¿sí? Cuando yo enumero, ¿sí? Cuando yo digo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, de las medidas de bioseguridad, y yo digo, las medidas de bioseguridad debe lavarse las manos, ponerse mascarilla, tomar distanciamiento. Entonces, ahí yo estoy enumerando varias cosas, ¿sí? En ese momento yo hablo de un argumento de ejemplificación, ¿sí? Lo mismo cuando usted dice, si hablábamos del cambio climático, ¿no? Usted empieza a enumerar qué causa el cambio climático. Usted dice la contaminación, qué sé yo, botan la basura en los ríos, el humo de los carros. Entonces va enumerando,
¿sí? A través de distintos ejemplos, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de un argumento de ejemplificación. Llegamos a un argumento de analogía, ¿sí? Cuando usted hace comparaciones y similitudes, ¿sí? Cuando usted compara. No sé si usted ha escuchado en su casa, ¿no? Muchas veces le dicen, es que eres igualito a tu papá o eres igualito a tu hermano, ¿no? Le están comparando, ¿sí? Le están comparando con otra persona, ¿sí? Igual en objetos, yo comparo, yo digo, este es igual que este otro, entonces ahí yo utilizo un argumento de analogía cuando encuentro comparaciones o similitudes, ¿sí? En algo que se parecen, les encuentro algún parecido a las cosas, ¿sí? Y llegamos al argumento de generalización, ¿sí? Cuando hablamos de forma general, ¿sí? No específicamente, sino yo hablo. Por ejemplo, cuando usted va a ver un partido de fútbol, dice, no, todos esos jugadores son malos. Entonces, usted está hablando de todos los jugadores, no dice específicamente un jugador, sino habla en forma general. Sí, es lo mismo que yo dijera, todos los chicos del noveno A son buenos estudiantes. Entonces, yo estoy hablando en forma general, yo digo, todos son buenos, ¿sí? Entonces, ahí utilizo un argumento de generalización, generalizo todo el contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la pandemia, yo digo, la pandemia nos ha afectado a todos a nivel mundial, a todos, ¿sí? Entonces, hablo a nivel mundial, ¿sí? Y llegamos al de autoridad. Esto usted se va a encontrar mucho, ¿no? Cuando usted lee, ¿sí? Artículos. Ahí hay frases, ¿sí? Frases o palabras que tienen autor propio, ¿sí? Generalmente vienen de los científicos, de los investigadores, ¿no? Que ellos tienen sus frases propias y ellos siempre se va a encontrar puesto entre comillas y al final el nombre del autor, de la persona que lo dice. Por ejemplo, si usted va a hacer un argumento de autoridad y usted tiene una frase que usted creó, un lema propio suyo y quiere utilizar, entonces usted le pone entre comillas y al final pone su nombre para que sepan que fue usted quien creó ese lema o esa frase, ¿no? Entonces ahí hablamos de un argumento de autoridad. Este es el más fácil de reconocer, ¿no? Porque si usted se encuentra con una frase entre comillas y al final el nombre, quiere decir que de ley es un argumento de autoridad, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes tipos de argumentos que tenemos nosotros para poder sustentar nuestras respuestas, ¿sí? Para dar nuestra opinión, para ver qué pienso yo del resto, ¿sí? Entonces, ¿terminaron de copiar ya el organizador gráfico? ¿Alguien que no termine? ¿Todos terminaron? ¿Sí? Listo, entonces, si ya todos terminaron, ahora sí. Vamos, no va a escribir. La siguiente clase copiaremos la situación y veremos cuál es la mejor respuesta. Ahora quiero que solamente piense, analice y me diga, ¿sí? Le voy a poner una situación, le voy a compartir una situación, ¿ya? Y quiero usted que piense si está de acuerdo o no está de acuerdo y qué solución le daría. ¿Sí? ¿Qué solución le encuentro yo a esta situación? Entonces, vamos a ver, le voy a leer yo la situación que tenemos, ¿no? No la va a copiar, la otra clase copiaremos. Vamos a ver, tengo una situación y voy a pensar, a ver, voy a dar mi respuesta. Dice esta situación, mire, en un pueblo de tu departamento van a construir una escuela para niños de escasos recursos económicos, ¿sí? Sin embargo, dice, el terreno donde se va a construir está cubierto por un espeso bosque cerca del cual corre un río de aguas cristalinas y que se considera reserva natural. Mire, primero hay aquí una situación. Necesitan construir una escuela para niños de bajos recursos económicos. Esa es la necesidad que tiene esta ciudad o este pueblo. Pero el lugar donde quieren construir es una reserva natural por el bosque y el río que hay. Le pregunto a usted, ¿se debe o no se debe construir la escuela y por qué primero? ¿Y por qué? Dale, tú primero. A ver, levánteme las manitos y yo les voy dando la palabra para ver, ¿ya? Vamos a ver el punto de vista de cada uno. ¿Se debe o no se debe? A ver, Steven nos quería decir y después va Lady y después Cristian. A ver, Steven.
Por mi punto de vista no se debería construir, porque en una reserva natural hay demasiadas cosas que por algo lo llaman una reserva natural. Y si se construyese en ese lugar se perderían todos esos recursos. Y pues si por mí fuera, construiría eso, pero en otro lugar donde esté permitido. Ya, listo, ahí está la solución. Él dice construiría en otro lugar que está permitido, no se debe construir. Lady. Bueno, mi punto de vista es, o sea, que un no, porque, o sea, hay un bosque y en el bosque cae la neblina y les coge cualquiera, o sea, ¿cómo decir? Les coge el cerro ya, como decimos nosotros allá, o si no, la nieblina. Les coge y les va a hacer muy mal a los niños y como los niños, me supongo que deben de ser débiles, van a, no sé, se van a enfermar, les tienen que hacer una limpia, entonces no, y aparte el río les puede llevar, porque algunos niños son sordos y no hacen caso y se van al río. Listo, pero ahora, ¿dónde se Ya. construiría entonces? ¿Ya puedo hablar? Que está permitido Se que- podría construir en un lugar donde esté permitido y haya más población. Ya, muy bien. A ver, Cristian. Ya. Comparto mi punto de vista con Daniel Díaz. Bueno, porque principalmente es una reserva natural, está protegido por varias organizaciones y también podría ser porque el gobierno se debe de encargar de eso, ya que en una zona posiblemente no poblada haya muchos riesgos y también se perderían varias especies. Por ejemplo, usted construye una escuela en el Yasuní. Eso sería algo que interrumpa el hábitat natural ahí, se tendrían que destruir árboles, todo tipo de eso. Y como ya dije, el gobierno se debería de encargar de eso, a otro sector, a construir la escuela, Ya, un listo, sector más Cristian. poblado y con mucho menos riesgo. Ya, listo, muy bien. Mire, nos han dado 3 opiniones los compañeros. Le va a quedar a usted el fin de semana para que analice. Quiero que analice 2 cosas, ¿sí? Para el día lunes continuar con esto. ¿Qué va a analizar usted? Primero, si se debe o no se debe construir la escuela y por qué, justamente lo que mencionaron los compañeros y cuál sería la solución. Y el otro punto que quiero que piense, si es que no hubiera ningún otro lugar en ese pueblo y la única opción es en este lugar, ¿qué deberían hacer? Eso va a venir pensando usted, ¿sí? Las 2 posturas, ¿sí? Y el día lunes vamos a ir argumentando y vamos a ver qué tipo de argumento puedo utilizar para sustentar mi respuesta, ¿sí? Entonces, por el día de hoy nos quedamos hasta ahí. Tiene 30 segundos para que me alce su cuaderno donde esté el organizador gráfico que acabo de hacer, ¿sí? Y con esto nos vamos despidiendo. Rapidito me atiende a la lista, por favor, y puede ir saliendo de la clase. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho.